campo, la verdad que no está muy reconstruido. ¿Veis los rectángulos en el suelo que están empedrados? Además hoy se ve un poco mal porque hay un montón de niebla, pero por ahí se ve, ¿verdad? Antes de empezar con la explicación del campo, vamos a dar algunos datos de interés. En primer lugar, todo lo que está ocurriendo dentro de este triángulo es un reflejo de lo que ocurre fuera. Por ejemplo, los primeros años los campos son considerados los campos de la venganza porque lo que hace la Alemania nazi es precisamente apresar a la oposición política. Con lo cual, del 36 al 38, el mayor número de presos que encontramos son opositores políticos alemanes. Si en el 38 tenemos la noche de los cristales rotos, que atentan contra la comunidad judía, el mayor número de presos dentro del campo es judío. En el 39 comienza la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi invade Polonia, el mayor número que encontramos es polaco. Esto por una parte, y por otra parte, cada año que pasa las condiciones para sobrevivir van a ser mucho más complicadas. La tasa de mortalidad se va a ir disparando. Los primeros años, por ejemplo, los presos iban con uniformes antiguos de la policía y del ejército, iban resguardados del frío. Esto es importantísimo porque antes de las cámaras de gas, que empiezan a funcionar en el año 42, las principales causas de mortalidad eran el frío y el hambre. Con lo cual, a partir del 38, empezarían a llevar el uniforme de rayas que habéis visto, que es un uniforme de verano, incluso van a estar descalzos, y si tenían calzado era un zanco de madera que se llamó el calzado soviético, que era un calzado de madera con un calcetín, en el mejor de los casos. Y a partir del 42, por ejemplo, pues empezarían a ahorcarlos en el patio de revistas delante de los demás compañeros y además empezarían a funcionar las cámaras de gas, ¿no? Del número de víctimas del holocausto, ¿verdad? ¿Os acordáis que eran 20 millones de víctimas, 6 millones de judíos, todos los judíos que cayeron prácticamente en manos de la Alemania nazi, y nos quedaban 14 millones de víctimas? Tenemos alemanes, como los primeros años, de opositores políticos, y no solo opositores políticos, la lista de enemigos era muy amplia, es decir, homosexuales, mendigos, prostitutas, alcohólicas, miembros del Partido Socialdemócrata, miembros del Partido Comunista, y también tenemos muchos gitanos del este de Europa, que se habla muy poco del holocausto gitano, porque este pueblo ha sido nómada a lo largo de su historia, no ha tenido muchos diplomáticos que hayan querido hablar por ello. El holocausto gitano está estimado en 500.000 de víctimas, pero es muy similar en cuanto a este 2% que sobrevivió. Es decir, el holocausto gitano en el este de Europa fue también total, al igual que el holocausto judío. Esto quiere decir asesinar a las minorías étnicas como los judíos y los gitanos, para que allí los nazis construyesen en el este de Europa sus urbanizaciones, sus industrias y demás. Y si hablamos del este de Europa no nos queda más remedio que hablar de Polonia, que es donde están prácticamente todos los campos de exterminio. Seguro que conocéis a Auschwitz, ¿verdad? Sí. Auschwitz eran dos tipos de campos, campo de trabajo forzado y campo de exterminio. El tiempo de vida medio en el campo de trabajo forzado era de 2 a 3 meses. Campo de trabajo forzado más o menos similar a este, ¿no? Habéis visto imágenes de las víctimas, ¿verdad? Bueno, en este caso, una imagen vale más que 1000 palabras, es decir, son chavales o chavalas de 18 años que pesan 30 kilos y parece que tienen 60 años. Además de ser considerado el primer campo, fue considerado el campo modelo. Además fue el centro administrativo y logístico de todos los campos de concentración y exterminio que había en Europa. Incluso en este lugar va a ser donde forman a las SS, que van a ser las fuerzas paramilitares de la Alemania nazi que gestionan todos los campos de exterminio y de concentración, y donde adiestraban a los pastores alemanes. ¿Dónde harían esto? Pues concretamente lo que tenía a vuestra espalda, en todos estos edificios, y a día de hoy, de una manera curiosa, trabajo forzado, 9 campos muy grandes de exterminio. Todos conocemos Auschwitz, pero hay campos donde no salió ni una persona con vida de exterminio como Chelmo, ¿no? Y unos 1200 subcampos de trabajo forzado. Eso, un solo vigilante prácticamente puede observar los 50 primeros barracones que se construyen con esa vista periférica, porque la torre, como veréis, está elevada, por lo cual, por esto va a recibir este nombre de la geometría del terror total. Se van a construir también parte de las viviendas que veníamos viendo cuando entrábamos, que van a ser las viviendas donde vivían las SS. A día de hoy, los que viven ahí no tienen nada que ver con estas fuerzas paramilitares de la Alemania nazi. Esto es perspectiva de la Alemania nazi, judíos, gitanos, miembros del ejército soviético, y lo que ellos consideraron eslavos, que eran los pueblos que están al este de Europa, por ejemplo, Polonia, Ucrania, Rumanía, Hungría, van a ser considerados por parte de la Alemania nazi los enemigos número 1, van a estar en las peores condiciones dentro del campo, donde por ejemplo van a trabajar a la intemperie en la cantera, donde la gente pues perdía la vida con mucha más facilidad que en la fábrica donde estaban resguardados del frío, y no van a poder recibir paquetes de comida de sus holandeses, suecos. Van a ser considerados por parte de la Alemania nazi un pueblo ario también, según su lógica racial, que la ciencia la desmintió por suerte, de tal modo que estos últimos van a trabajar generalmente resguardados del frío,
y van a poder recibir un paquete de comida de sus casas una vez al mes mediante la Cruz Roja. No quita desde luego que estos últimos lo pasaron también fatal. Todo el que entró aquí lo pasó horrible. Étnica, a los gitanos y a los judíos, a los campos del este de Europa, donde este proceso de exterminio es mucho más rápido que aquí. Pero en el 44 ocurre al revés, vuelven a traerlos. ¿Por qué? Pues porque la Unión Soviética empieza a acercarse por el este de Europa, además donde están los peores campos con mucha diferencia, y empiezan a traer a las minorías étnicas para ver, trabajando en las fábricas de armamento, en lo que se conoce como la economía de guerra, podían ganar de algún modo la Segunda Guerra Mundial. 500 personas con la intención de hacerlos andar 20 kilómetros al día dirección al mar Báltico para hundirlos en botes y hacerlos desaparecer sin dejar huellas. Esa era la última intención que tenía la Alemania nazi. Finalmente, esto no se pudo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque las SS salieron corriendo al darse cuenta que el ejército soviético estaba ya muy cerca de ellos con los presos que iban a llevar, ni mucho menos. Además, las SS fueron consideradas el alma más maligna dentro de la Alemania nazi, y esto es mucho de esto. Ahora comentaré por qué. Las SS tenían que ser jóvenes de los 16 a los 20 años como mucho. Debían de no tener estudios superiores, debían de no tener recursos económicos y tener, en este caso, descendencia alemana reconocida desde el siglo XVIII, que esto para los nazis es que tuviesen los 4 abuelos alemanes. Nos da la combinación perfecta para instruir a un pequeño adolescente y convertirlo en el asesino más despiadado dentro de la Alemania nazi. De la Primera Guerra Mundial, que termina de pagarlo en el año 2010, tarda 92 años, le quitan el imperio, lo obligan a organizarse como una república, y además el marco alemán se va a devaluar bastante. De tal modo que durante la década de los años 20 del siglo pasado hubo varias crisis económicas, no como las que podemos tener ahora en el norte de Europa, sino donde llegaron a quedar 5 millones de alemanes desempleados. Sea un militar sin que él lo sepa. Se van a llevar a los niños, no jóvenes, a los niños de este país, a los diferentes montes, cada uno con un brazalete de un color, y va a ganar el equipo que más brazaletes le roba al otro. No solo eso, sino que además, yo cuando vi esto me quedé impactado, los van a llevar a los altos de las montañas con una planeadora hecha de madera, sin motor. Pero los van a lanzar con la planeadora para que ya empiecen a manejar una pequeña avioneta. Y luego se convertirían en miembros del ejército Panzer, que era el ejército que bombardeaba. Además, un niño con 10 años, delante de todos los demás compañeros, tiene que jurarle su vida a este malvado genocida. Es decir, tiene que jurar la vida a Hitler, con 10 años delante de los demás. El campo, la verdad que no está muy reconstruido. ¿Veis los rectángulos en el suelo que están empedrados? Además hoy se ve un poco mal porque hay un montón de niebla, pero por ahí se ve, ¿verdad? Dentro de este contexto. Pero es que también podían tocar música clásica, que los testimonios de los presos es a quién le apetece escuchar música clásica en estas circunstancias, o incluso la Internacional Comunista, como pasó en el año 41, que metieron aquí a 1.500 presos del Partido Comunista de la República Checa, y cuando van a trabajar le están tocando el himno comunista. Lo que están haciendo es que se están riendo de ellos realmente en la cara, porque lo último que quiere un comunista que está aquí preso por los nazis, y por ese motivo, es que le toquen la Internacional antes de ir a picar piedra 12 horas en una cantera de escala. Mira cómo era. La cantidad de personas estaban directo al que se llama el tratamiento 25 o el caballete, de tal modo que obligaban a los presos y los ataban en este caballete que estoy viendo,
y el preso tenía que contar hasta 25 cada porrazo que se llevaba. A tal modo que ya sabemos que del 36 al 38 casi todos los presos eran alemanes opositores políticos, pero fotos de propaganda política. Que nadie se piense que es una imagen real, porque todo el trabajo que estamos haciendo esta mañana no serviría absolutamente para nada. Una vez vino el Ministerio de Propaganda, los uniformó, le hizo creer a los demás alemanes que no estaban tan mal en estos campos que ya sabemos que ellos llamaban de reeducación cínicamente. Nos encontramos los presos con gabardinas largas, con orejeras, con gorros, con guantes y con botas. Totalmente mentira. Aquí van con un uniforme de rayas. Ya sabéis que en muchas ocasiones descalzos, si tenían suerte de tener un calzado, era el calzado soviético, el banco de madera con el calcetín, y desde luego que orejeras, gorros y guantes no llevaban. Va a tener un accidente y van a quedar todos los cuerpos sin vida en mitad de la calle de Berlín. A partir de ese momento, en el año 41, van a traer a este campo los primeros hornos crematorios portátiles, y en el año 42, la política. Prácticamente todo lo que vemos aquí son fotos de propaganda. Aquí, por ejemplo, vemos miembros del ejército alemán que están disfrazados de víctimas del holocausto o de presos de los campos de concentración. Pero mira, este chaval tiene 21 años, tiene hasta mofletes, cachetes, como se dice en América. Y este que estáis viendo con la cruz en la cara también tiene 21 años. Ese es alemán. Miembros del ejército soviético. Imaginaros